tiempo. Y si a veces necesitamos más tiempo, compañeros, para preparar estos encuentros, que entre otras cosas son encuentros y son reflexiones colectivas y no son debates, no son debates. La técnica del debate es una técnica para vencer a otro. En el debate se vence al otro. Es más, hay una táctica como las que plantea Schopenhauer en 32 eh, no, 32 estratagemas para vencer al otro, para tener la razón. 32 estratagemas para usted enfrentarse a otro y mediante la técnica de la falacia hasta descubrir al otro o ganarle al otro mediante las falacias. Ya vimos también, y ustedes conocen que las falacias es una lógica, una parte de la lógica informal, la lógica informal. La lógica formal, que fue la lógica que es la lógica que hemos heredado del gran Aristóteles, la lógica de proposiciones, la lógica proposicional que Aristóteles habrá de fundar a partir de sus análisis de las matemáticas. Nos enseña a pensar silogísticamente. A esa lógica no es que se imponga, sino que detrás en paralelo, hay otras lógicas, que es la lógica informal o la lógica de de, precisamente la lógica que se utiliza en el debate, una lógica distinta. En la lógica para mirar nosotros estos asuntos éticos, no apelamos a, a las estrategias o al engaño, a las falacias para tener la razón, porque no se trata de vencer al otro, no. Reflexiones, reflexiones tranquilas que nos permiten a nosotros hacer esos acercamientos deónticos a ciertas realidades. Bueno, en estas y las otras, entonces, el texto que propone el Parlamento de las Religiones del Mundo. Esto aún es vigente, aún teniendo 16 años de vigencia, 15 años de vigencia, y es una alerta, y sobre estas alertas otras han venido. Yo recuerdo la última, pues la última es la alerta en Estados Unidos contra el racismo. Se han venido también formando, aunque no de una manera muy teórica, pero sí en razón de la matanza de este muchacho Floyd en Estados Unidos, ha aparecido, pues hombre, toda vida es importante, y decir, la vida de un negro también cuenta, también es el problema de la gente, ¿cierto? También merece la atención. Pero hacía unos 2 años atrás, venía también eh, una, un discurso muy universal impuesto o propuesto mejor por Greta Thunberg sobre las alertas que el movimiento, yo voy a decirlo así, aunque no quepa mucho, ese movimiento infantil maravilloso y tan poético que Greta Thunberg logra despertar en el mundo, y es llamar a los niños a que los viernes no vayan a la escuela, sino que se vayan al Parlamento Europeo y reclamen por el cumplimiento de los tratados europeos que obligan a los países a la disminución de las emisiones por carbón. Entonces, Greta dice, señores, no tenemos más tiempo, señores, cumplan esto, y llama a los mayores. Bueno, ¿ustedes qué mundo nos van a dejar? Eso también se ha constituido en una especie de ética global, de llamado universal hacia ciertos asuntos que nos competen a todos, por lo del calentamiento global y todo eso. Eso también constituye un llamado ético y un llamado global.
me voy con lo de Kevin decía, bueno, y eso será que nos compete a nosotros aquí, yo que vivo aquí en un pueblito que se llama, bueno, Heliconia o Betania, cualquier pueblito de esos antioqueños, Tiquiribí, ¿cierto? A mí que me vienen esos discursos de Greta Thunberg, que entre otras cosas, pues tiene su mayor detractor ha sido, eh, pues hombre, Donald Trump, que ha sido negacionista del asunto ambiental y le han todo un tinglado y una propaganda contra Greta Thunberg que han dicho, no, pues la niña está loca, la niña sufre de Asperger y la han condenado como si fuera un bicho raro, un bicho raro. ¿Qué más vamos a decir entonces de otros bichos raros de, que han dicho, que nos han propuesto? Caminos de pensamiento diferentes, no más. Esta ética global la leyeron, la paladearon y vamos a conversar un buen rato sobre ella porque bien vale la pena. Bien vale la pena decir, si esto que plantean estos jerarcas espirituales del mundo reunidos, pues hombre, hasta dónde nos hacen pensar, hasta dónde podríamos estar con ellos, hacerles de pronto algún esguince o estar hasta en contra de ellos, pero que valga la pena porque esto, como otros discursos, por ejemplo, o el discurso de uno de los redactores de los derechos humanos del 48, que nos invita, hombre muchacho, y fue un texto muy socorrido en Europa, lo vamos a traer a colación de pronto, que se llama Indignaos. Pueden buscarlo, Indignaos. Y el poeta ya murió, creo que el poeta murió hace como 2 o 3 años, nos llama, usted nos llama y nos dice, oiga pues, es que un derecho ciudadano es a indignarse. Levántense, señores, indígnense, piensen en esto. Y eso es un discurso ético. Lo mismo que nos decía Saramago una vez, el maestro Saramago vino a Bogotá y lo entrevistó el espectador. Creo que una vez les comenté eso. Y dijo, oiga, señores, que ustedes están rezando mucho. La religión, bueno, él es ateo, él era ateo, perdón. Y, y claro, muy bueno ese valor social, humano, mariano, cristiano, de tener paciencia. Y decía, en medio de esa mataciña que ha sido este país de Colombia, ¿por qué no se impacientan, señores? Impacientes de los jóvenes. Dejen de apelar a la paciencia. Es que la paciencia que hace verdaderos sabios. ¿Cómo? Decía Saramago. Decía impacientense. Y decía en esa entrevista, Colombia va a tener que vomitar sus muertos. Es una invitación también ética muy dura, pero que bien vale la pena nosotros desde la academia y desde la reflexión tener presente. Ahora ellos nos dicen, primera letra de la Declaración de una Ética Mundial. El mundo agoniza. Ay, por Dios, cuando a nosotros nos dicen hace 15 años, el mundo agoniza, ya debería estar muerto. No solo es un reclamo, es una alerta, una campanada, como esas campanas para llamar al viento del que hablaba el poeta. Esas campanas que Morelos hacía temblar, retumbar en México, llamando a la revolución. Señores, levántense que el mundo agoniza. Así empezó la revolución desde 1910 en México. Las campanas, batiendo sonando, ese sonar de campanas, como esto. Señores, el mundo agoniza. La agonía es tan profunda y acuciante que nos vemos obligados a expresar sus manifestaciones de manera que la profundidad del dolor pueda explicarse con claridad. La paz nos elude. El planeta se
está destruyendo. Los habitantes viven en el miedo, las mujeres y los hombres se alejan unos de otros, los niños mueren. Esto es detestable. Condenamos a los abusos en el ecosistema terrestre. Condenamos la pobreza que ahoga el potencial de la vida, el hambre que debilita el cuerpo humano, las disparidades económicas que amenazan a las familias con la ruina. Esta agonía no es necesaria. No es necesaria porque existe la base para una ética global. Parecen palabras salvíficas. La ética ofrece la posibilidad de un orden individual y mundial mejor y conduce a los individuos lejos de la desesperación y a la sociedad fuera del caos. Nosotros somos hombres y mujeres que abrazamos los preceptos y las prácticas de las religiones del mundo. Afirmamos que los valores comunes se fundamentan en las enseñanzas de las religiones y que eso es lo que sienta las bases de la ética mundial. Afirmamos que aunque esta verdad ya se conoce, debe vivirse en la práctica y en el corazón. Afirmamos que esto es irrevocable, norma incondicional para todas las áreas de la vida, para las familias y comunidades, razas, naciones y religiones. Existen algunas directrices para el comportamiento humano que se encuentran en las enseñanzas de las religiones del mundo y que son la condición necesaria para la subsistencia de un orden mundial. Declaramos y empieza la declaración. Este, estas palabras que hacen las veces de un preámbulo es el sumum de esa declaración. Y estoy seguro que ustedes muy acuciosamente han sabido paladear y sopesar palabra por palabra de esta declaración, porque como aprendieron ustedes en la introducción al derecho, seguramente les dijeron, en el derecho, y esto también lo es, esto también lo es, aunque esto no sea positivo. Miren que lo estamos estudiando muchos en las clases de derecho. El derecho, las palabras se miden y se pesan. Y yo agrego, como en un laboratorio, si usted le pone más, puede que no le dé la reacción. Y si le pone menos, puede que tampoco le dé. Si le pone más, puede que la reacción sea explotar esto. Y si le pone menos, puede que también. Entonces, las palabras en derecho se miden y se pesan para que tengan precisamente ese efecto que queremos que tengan. Terminar aquí como decir que son la condición necesaria para la subsistencia de un orden mundial. Esa palabrita es clave, subrayenla. Todo esto que decimos, condenamos los abusos en el ecosistema, que es el abuso del ecosistema. Decir la primera palabra, el mundo agoniza, punto. Eso es una frase, el mundo agoniza. La agonía es tan profunda y acuciante. No espera, ojo, no espera. Que nos vemos obligados a expresar sus manifestaciones de manera que la profundidad del dolor pueda explicarse con claridad. Lo hacen desde la religión y hablan que las religiones siempre han sido fundamentales como valoraciones de la vida. Los valores comunes
se fundamentan en las enseñanzas de las religiones. Fíjense que eso ya amerita una lectura por fuera hasta del derecho mismo, para explicar si las religiones en verdad son fundamentos de las enseñanzas, de las valoraciones, de la ética, de la axiología humana. Yo quiero que abordemos eso, compañeros, porque hay mucho, mucho que decir. Los dejo pues con esta introducción y adelante. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿O quién quiere preguntar, cuestionar, criticar, analizar y reventar ese texto a ver qué nos dice? Adelante, compañero. Si les decía, los escuchamos con atención, con devoción, con afecto, con cariño, muchachos. Adelante. Quien quiera conversarnos, plantear esto, díganme, díganme, díganme ustedes. Voy a buscar un texto por acá. Vamos a buscar, por aquí tengo una Biblia, pero también debo tener aquí un texto no, creo que del derecho romano o de Polanyi de historia romana. ¿Quién quiere abordar el tema? Adelante. Profe, el texto es una profunda reflexión acerca de las consecuencias que el mundo está viviendo en este momento y lo toma desde tres puntos de vista básicamente, que es la economía, la ecología y la política. Y dice que en estos momentos, o como lo percibo, es el resultado de todo lo que ha pasado en estos 2000 años de historia, por así decirlo, en donde cada vez las guerras son más crudas, pero no tanto guerras como en el sentido de orden mundial, como lo percibimos en la Segunda Guerra Mundial, sino más bien en relación a los conflictos. Podría ser conflictos internos en los estados o conflictos como en el Medio Oriente, que involucran dos, tres o más estados. Y también en relación a la ecología, cuando no solo analiza digamos, la contaminación marina, sino también la explotación minera en algunas regiones del mundo. O sea, es un llamado a la conciencia, diría yo, este texto, en el cual dice que en la medida que cambiemos estos tres puntos de vista, que es la ecología, la política mundial y la economía, podremos establecer un orden mundial diferente, basado como en el cuidado o en el cuidado de estos tres puntos de vista. Gracias, Eduardo, que has asumido con hidalguía, con responsabilidad la lectura de ese texto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese asunto. Son esos tres grandes pilares del análisis que hace este texto. Muy bien. Eduardo, yo te pregunto, ¿a ti te pareció que el texto era provocador? ¿Te provocó? En el No, sentido de que
que se constituye a veces como un desafío para uno, ¿cierto? No tanto provocador, sino como que incita más bien a la reflexión, que es algo más diferente. O sea, cuando un texto es provocador, está cargado de un tinte como de un impulso a que usted haga algo, pero haga algo en un accionar directo. Este es más bien como una incitación a la reflexión en la cual lo pone a usted en un punto que usted si analiza en retrospectiva a medida que va mirando el texto, va reflexionando acerca de ello y le va dando la razón al texto. Entonces, cuando un texto se deja dar la razón a medida que lo vas leyendo, no provoca, sino que incita más bien como a que usted piense, porque individualmente, porque primero lo pone a reflexionar individualmente. A medida Sí, que usted sí. va leyendo y va bajando, el texto lo pone a reflexionar individualmente, lo incita a la conciencia y después ya lo enmarca en un entorno global, en un entorno mundial, en el que usted dice conclusiones precisas que en términos coloquiales y hablando pues a como en nuestro idioma podemos decir, nos va a llevar el carajo, pues, porque si no nos ponemos las pilas desde el ser interior, no podemos incitar a que la sociedad tenga conciencia frente a los tres panoramas, porque lo dice muy bien, ecología, economía y política. Más que provocar es incitar. Muy bien, me gusta, me gusta. Sí, incita, incitar. Por lo mismo que decíamos, Eduardo, el derecho a las palabras hay que medirlas y pesarlas. Todas tienen sus contextos, sus contextos. Esto es logos, logos. El derecho está hecho de eso, de logos, de palabras. Es con palabras que construimos ese maravilloso edificio cultural que se llama el derecho. Bueno, y otras ciencias también, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguien más? Por favor, adelante. Con los buenos días para todos y todos. Buenos días, Jaime. Yo considero que este tema, siendo tres parámetros, concluyen en uno solo: la ecología, la política y la economía. Pues la ecología nos está mandando a decir, bueno, señores, ¿qué está pasando y para dónde van ustedes con el medio ambiente? ¿Qué piensan? Miremos los cambios climáticos que existen hoy. La política, esta guerra psicológica que nos van llevando algunos mandatarios, donde nos van haciendo polarizar. China, Estados Unidos. Una sola palabra de uno de esos dos líderes dispara el dólar o lo rebaja. Y entre ellos dos hay un hardware escondido, esperando qué va a pasar. Y son los amigos rusos. Estos dos pelean entre ellos y Rusia no toma partido, no toma posición, está esperando a ver, aumentando sus reservas. La economía, sabemos que con los dos líderes anteriores, el solo hablar, ya el dinero, el dólar se dispara o aumenta o rebaja. Y entonces esto inmediatamente hace énfasis en nosotros. ¿El texto que nos lleva? Nos lleva a reflexionar, a pensar en nosotros mismos, hasta dónde, cómo y que, hasta dónde vamos y cómo queremos llegar. Buen día. Muy bien, gracias, Jaime. Bueno, ¿quién más?
Recuerden el texto, un texto que llama desde las religiones, desde hacia una ética global. Ya, como dijo Nelson, partiendo también de eso, y lo afirmaba Jaime, de un esquema básico que tiene el texto, la defensa. Bueno, lo ambiental, lo político, lo económico. ¿Alguien más? Profe, otro de los factores que llama la atención que está escrito en el texto es también aquello que apunta a la humanidad misma. Es decir, el texto propende una cultura a la tolerancia, al respeto por el otro, al respeto por los derechos del hombre y la mujer y a una transformación hacia ese pensar. O sea, eh, no atacar tanto como la otredad, como la alteridad, como la diferencia. Es más bien como llamar a la conciencia de la aceptación, del respeto a la vida, del respeto a esa diferencia que yo tengo frente a los otros, sea cultural, sea étnica, sea sexual, sea como todas las transformaciones y diversidades que estamos teniendo en este momento. O sea, nosotros tenemos como base, y lo dice nuestra constitución, que somos un Estado multicultural y pluriétnico, pero ¿hasta qué punto existe ese respeto por esa multiculturalidad y esa diversidad étnica que existe en nuestro contexto colombiano? Asimismo, el texto también aplica a título internacional, o sea, respetemos a las otras personas, respetemos esa diversidad, porque mire que en algunos momentos de estos últimos 5 años también se han venido dando conflictos en razón a las diferencias étnicas y culturales. Lo vimos, por ejemplo, cuando, cuando Estado Islámico obliga a esos países árabes o musulmanes a migrar irregularmente hacia Europa. Entonces, que vivimos y fuimos testigos de una oleada de migración irregular a Francia, a Alemania, a los países de Italia, cuando Estado Islámico sacó y obligó a la población a que se desplazara hacia Europa Central. Entonces vivimos un proceso de xenofobia en ese sentido para una parte de la población y para otra entonces se preocupó mundialmente porque qué iba a pasar con todos esos refugiados y dónde están esas personas que están o que inmigraron irregularmente. La segunda oleada la vivimos con con el país vecino Venezuela, que es que no solo Colombia ha sufrido las causas de la migración irregular, sino que también si miramos Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, también están sufriendo, digámoslo de alguna manera, y lo digo sufriendo porque culturalmente se ha venido dando una transformación respecto a la percepción del venezolano aquí en Colombia y en otros países. Entonces, es como también el texto lo invita, lo incita a un llamado a esa conciencia y a ese respeto por la otredad. Me encanta Eduardo cuando sí, no solo que hace, echa mano de la otredad, sino de la alteridad, ese concepto tan maravilloso de la otredad que nos permite sí, saber que el otro existe y que es distinto, pero que no es nuestro enemigo, que convive con nosotros. Muy maravilloso, me hiciste recordar muchas cosas, hombre, hace casi 20 años que unos amigos fundaron una revista y se estaba fundando este concepto, que se llamaba La Otredad, precisamente. Y ¿sabe qué, Eduardo? Sacaron un solo número, un solo número maravilloso. Bueno, me gusta eso que ya le vamos echando como candela al asunto, de eso se trata.
Eh, Continúen, muchachos. Buenos días. Buenos días, Buenos compañeros. días, Buenos días, Lady. profe. ¿Cómo ¿Cómo? están? Lady. Muy bien, muy bien, muy bien. Por Bueno, fortuna, perfectamente. profe, de acuerdo con el compañero Eduardo, este texto, pues a mí me incita solamente a pensar en un solo valor y a reunirlos todos en un solo contexto. Pienso que, sin ser muy Julieta, debemos basarnos en el amor al prójimo, en el amor propio, en el amor al otro, en conservar como esa doctrina del amor por sí mismo, profe, porque si no nos amamos, no vamos a tener esos otros valores, no vamos a poder conseguir como sociedad y poder continuar con todo lo que debemos hacer. Ese es mi aporte, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo le pregunto, a que habló ahorita, Lady, ¿usted qué opina de eso, de que eso parta desde las religiones y nosotros lo planteamos aquí como en ética y que eso pueda tener alguna aplicación a en términos del derecho? Porque hablan de un orden Profe, es moral. que me dicen, igual la Constitución también fue basada en la religión, por algo la Constitución también tuvo los 10 mandamientos de principio. Entonces pienso que es muy importante, independientemente de la religión, creer en algo, porque eso es el hombre tiene sus creencias. Es respetable de que desde cualquier punto de vista se tenga un ser superior para poder creer y ascender, profe, porque sin creencias no ascendemos, eso sí es lógico. Entonces, sí, en eso sí estoy de acuerdo, profe. Muy bien. No, yo hago esa pregunta, ¿sabe por qué? Porque esa sí es como, Eduardo, como provocadora, en el sentido de que, claro, se apela mucho al laicismo, y está muy bien, del laicismo, que entre otras cosas, como decían ahora, en contra de todos esos estados teocráticos, estados fundados en unas creencias religiosas, pero la verdad que tiene Lady es cierto. Yo recuerdo mucho a Fuster de Colanges, no sé si ustedes lo leyeron en los primeros años de Derecho, y nosotros entendíamos, y cuando nos enseñaban Derecho Romano, que en muchas academias ya no lo dan, nos demostraban cómo el derecho ha nacido precisamente de ese quehacer religioso. Y cuando uno lee un capítulo como el de la ley, ¿qué era la ley? En la antigüedad, en la ciudad antigua, dice Fusten de Colanges. Yo los voy a leer. Entre los griegos y los romanos, así como entre los indios, la ley formó desde el principio parte de su religión, siendo los antiguos códigos de las ciudades una colección de ritos, de prescripciones litúrgicas, de preces y al mismo tiempo de disposiciones legislativas. Y hallándose por consiguiente allí contenidas las reglas del derecho de propiedad y de sucesión, mezcladas con las de los sacrificios, de la sepultura y del culto de los muertos. Bueno, podrán ustedes tener más tiempo de mirar un texto como este de Fuster de Colanges y volver a eso. Si la ley nació del ritual, la ley nació, el derecho nació de los rituales religiosos. No se desprende todavía de eso. Y no solo porque lo diga el Levítico, y también los mandamientos en la ley mosaica, ¿cierto? Los 10 mandamientos de Moisés, que está pues, que permean a toda la religión cristiana y por ende todo Occidente. No, está en todos los ritos de todas las comunidades, triviales aún. Yo me acuerdo cuando nos explicaban la Confarratio, los actos de dar, los actos rituales del matrimonio, que es matrimonio.
Todos estos asuntos que nosotros hacemos hoy en una notaría, ellos los hacían de otra manera, frente al pretor, ¿cierto? Ya ustedes recordarán todos esos asuntos. Por eso, a mí no se me extraña para nada este asunto de que desde las religiones ellos digan, señores, es que las religiones siempre han sido una preceptiva, como la preceptiva prístina, primera, la primigenia, ¿cierto? Que vea, ahí está el Levítico para que lo lean en la Biblia, y esto y lo otro. Y resulta que aún el derecho, apelando siempre el derecho al laicismo, no puede desconocer, y estamos en ética, esa preceptiva, esa moral, esas costumbres, esa tradición que está ya, ¿cómo vamos a decir? Bueno, que tiene sus raíces es en la religión. Es una lectura, es una visión, es un volver también a la antropología, a mirar desde dónde nace todo esto. Por eso tal vez ustedes ya han estudiado mucho derecho procesal. El derecho es una ritualidad tremenda. En el derecho no podemos decir que las formas no cuentan. Las formas en derecho sí cuentan, y mucho. La formalidad en el derecho es muy importante. Un debate, pues, que se ha dado, porque otros dicen, no, es que lo más importante es el fondo. Resulta que no. No es de extrañar por qué se preservan cuando las altas cortes van en vigilancia de una ley, cuando hay un control de legalidad, lo que se mira es la forma. Y eso es un asunto que tiene que ver con ese sustento formal, religioso, ritualístico, digámoslo así, ritualístico, que es el derecho. Por eso nada de extrañar que las religiones del mundo nos inviten hacia una ética global. Pero está para que sigamos discutiendo. Adelante, Eduard Pérez. Profe, Eduard, ¿tienes cámara para que la ponga? Difiere un poco, profe, en relación a lo que dice el texto cuando menciona una parte específica. Ya le voy a decir cuál. Dice: es tarea específica de las religiones mantener vivo ese sentido de la responsabilidad, profundizar en él y transmitirlo a las siguientes generaciones. Difiero, ¿por qué? Porque, bueno, listo, está bien. O sea, las grandes culturas, y lo digo pues en retrospectiva, hagamos el ejercicio mental, hagamos un pequeño paréntesis. Si hacemos el ejercicio mental, vernos cuando el hombre neandertal se encuentra con el sapiens, empiezan a formarse las hordas, ¿cierto? Pero ¿qué era una horda? Una horda era un grupo de individuos que tenían un orden político, lo voy a llamar así, un orden político, tenían una interpretación primaria del entorno físico que los rodeaba, de la naturaleza, y también tenía, de alguna manera, estaba empezando a desarrollar algunas situaciones primarias de religión. Entonces, vemos que las culturas del mundo se han originado en esos tres sentidos: la política, la religión y el entorno físico que los rodea, o sea, el medio ambiente, ¿cierto? Si partimos de esas tres premisas, cultura, religión y medio ambiente, religión y política, vemos que es lo mismo que nos incita el texto en este momento. O sea, el texto nos vuelve y nos remite a ese estado primitivo del hombre cuando cuando era organizado por esos tres pilares. El medio ambiente, hay que cuidar el medio ambiente, que es lo que dice ahorita la ecología,
la política, hay que repensar el orden político mundial en estos momentos, no nos podemos dejar llevar de esas pasiones y esas intrigas internacionales, y también ya hace un llamado a la religión. Pero en estos momentos, como se ha transformado la religión a raíz de todas estas guerras y en especial a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya no existe esa armonía religiosa, por así decirlo, en algunas regiones del mundo, en las cuales todavía se ve, digámoslo, un odio o se ven resentimientos entre las 3 o 4 religiones del mundo en este momento. Entonces, llamar a la religión a que nos ayude a transmitir y a generar esa responsabilidad hacia el medio ambiente, hacia la ecología y hacia el orden político, de alguna manera también es incitar un poco a esa violencia, porque va a haber un sesgo, va a haber un sesgo en relación a la interpretación de ecológico y del orden político. Entonces va a seguir sesgado, porque no va a ser la misma visión que tengo yo como cristiano a la que tiene el musulmán, a la que tiene el budista, a la que tiene el ortodoxo, a la que tiene el anglicano, a la que tiene el protestante. Entonces es como separar y dejar que la religión haga su religión de acuerdo a la dogmática y darle a cada quien lo que le corresponde. Y en este sentido, darle a cada quien a lo que le corresponde de acuerdo al texto es centrarnos en la ecología, centrarnos en la política, en el orden mundial, y centrarnos en reconstruir la economía mundial pensada en el más desfavorecido, porque es que la economía mundial no puede seguir pensada en los más poderosos. Y no lo quiero llamar como fue la discusión de la clase pasada, en caer en el socialismo, en el capitalismo salvaje. No, es pensar la economía hacia el más desfavorecido, que es lo que nos llama la atención en este momento y lo que desarrolla ese texto en particular. Pero lo quiero separar de la religión, porque es que si seguimos pegados a la religión para establecer un nuevo orden ético mundial, es sesgarnos y seguir en esas disputas en relación a la interpretación del medio ambiente y el orden general, porque entonces vamos a seguir en esos conflictos en relación a la interpretación de ello, porque no es la misma mirada, y vuelvo y lo reitero, no es la misma mirada que tiene un musulmán, a la que tiene un cristiano, a la que tiene un protestante, a la que tiene un anglicano, a la que tiene un budista. Entonces es como evitar eso, más o menos, y no estoy de acuerdo en el texto por ello. Es más bien darle a cada cual lo que le corresponde. La religión, organícese, encárguese de la moral y de mantener, digámoslo de alguna manera, la fe viva hacia un Dios, y lo voy a llamar hacia un Dios en términos generales, ¿cierto? Pero entonces ocupémonos nosotros como sociedad, como individuos, de lo que verdaderamente nos atañe, que viene hasta aquí, que viene a ser el orden político mundial, y repensar también nuestro medio ambiente. Es como la conclusión a la que llego en relación a ese texto. Bueno, en ese sentido yo creía que el texto era provocador, porque a nosotros y a los hombres de ciencia, a los hombres de academia, a los hombres del derecho, les hablan de religión y dicen, no, a mí déjenme con mi positivismo, a mí déjenme con mi creación científica y con mi rigor, y dejemos la religión a otro lado, precisamente por eso, porque como son politicón que somos, ¿cierto? Le decía el filósofo
el animal político, pues que lo resolvamos como políticos. Pero siempre tendríamos que acudir a mirar qué significa eso de las religiones y qué han representado las religiones en el devenir de la humanidad. O si solamente, o de pronto seguimos pensando que las religiones son ese espiritualismo maniqueo que nos hacen sufrir de sustos, de miedos, pensando en el más allá, o si tienen, o si le podemos dar a las religiones otro contexto axiológico, que las religiones encarnen en sí mismas unas valoraciones y un mundo moral y un mundo valorativo que sea posible compartirlo. Porque aquí ellos tampoco es que nos digan, bueno, métase usted a mi religión o a esta. Creo que lo que hace el texto es decir que hay una moral y que nos pongamos de acuerdo en unos valores que la humanidad entera, en que la humanidad entera está de acuerdo. Y creo que ahí caemos nosotros y podríamos apalancarnos, y se los recomiendo que vayan a mirar hay algunas propuestas por ahí de Adela Cortina. La filósofa Adela Cortina, pues hombre, ha venido trabajando este asunto de la ética por mucho tiempo y bueno, nos comparte hasta en YouTube algunas conferencias, algunas entrevistas, y dice, es que hay unos mínimos éticos, y esos mínimos éticos pues lo podrían agenciar, diría yo, todas las religiones. Sin embargo, algunos, haciendo política detrás de la religión, como en el caso de ISIS, como en el caso de los talibanes, como en el caso de los fundamentalistas, los ortodoxos, que los hay en todo el mundo, los fundamentalismos, que los hay de todas las calañas, colores y sabores, pues hombre, contrario a promover unos valores universales y comunes a la humanidad y que nos acerquen, pues promueven unos valores, unos preceptos, una moralidad que nos hacen precisamente antes chocar, producto precisamente de sus concepciones fundamentalistas. Y los hay en todas partes. Los hay desde que sean universales hasta que sean localistas, hasta que sean muy, muy localistas. Como, por ejemplo, algunas comunidades tribales o indígenas, bueno, llamémoslos así, ¿cierto? Algunas comunidades aborígenes que en defensa de su localidad, pues dan al traste con otros valores que otra gente por fuera de su entorno pueda agenciar. Y con Adela Cortina es pensar en que hay unos mínimos éticos, unos mínimos valorativos en los que nos podríamos poner de acuerdo. Bueno, pero yo no quiero decir muchas cosas, sino que incitarlos a ustedes a que pongan las cámaras. No sé por qué se cansan de poner las cámaras, muchachos. Yo quedo aquí hablando con una foto, y si voy a hablar con una foto, pues tengo una foto aquí de unos amigos, pondría las fotos de unos amigos que entre otras cosas adoro a sus amigos y hablaría con ellos. Y a veces creo estar en una clase, en un encuentro académico con hombres y mujeres vivos que se mueven allá, que gesticulan, Juber con su cara, Lady con su cara, Eduardo, Jonathan, todos con su cara. Y la verdad es que sí, apelo y les vuelvo a decir, hombre, pongan esas cámaras que es muy feo, Luz Adriana, muy feo, Kevin, muy feo uno hablar con una foto. Eso, Luz Adriana, así es que nos podemos mirar. Muchachos, créanme que yo los estoy viendo, los estoy sintiendo, así como ustedes a mí. No, es que pondré una foto aquí de un amigo de Henry David Thoreau y hablar con él, pero es muy distinto, no, una foto no me sirve.
¿Qué opina Kevin? ¿Kevin no tiene cámara o es tacaño o qué? Kevin, si quiere le mandamos para que pague datos y pueda poner la cámara. Le queremos ver la cámara y dialogar contigo. Un amigo peruano que está con nosotros y quiere compartir con nosotros muchas cosas. Eduardo, vuelve a poner la cámara, caramba. Con fotos es muy difícil hablar. Bueno, ¿quién más quiere tomar la palabra? Adelante, Kevin, pon tu cámara, muchacho. Yo te digo que con la cámara está cargando, profesor. Hablo desde la laptop. ¿Cómo, Kevin? Sí, se está cargando la bueno. Cámara. Ahora Kevin, aparece. Mientras tanto te pregunto, con la foto de quién te gustaría conversar. Ahí está Kevin, vea, ese sí es Kevin. Kevin Omar Maslucan Nuncebay. ¿Esos apellidos de dónde son, Kevin? Nuncebay. Bueno, más es Dilo. De más el apellido español, más y Lucana, que es una gama de las dos. Y Sí. hasta más Lucan, ¿no? Es y Nuncebay es un apellido que por accidente, por mis abuelos que son de Rusia, salió Nuncebay, no sé. Sí, tus abuelos, tus ancestros, ya has averiguado por ello. Y eso es conveniente la historia de los bueno, sí, listo. Dejen las cámaras. Erika, Viviana, deja tu cámara. Tengo un tío ¿es de dónde? Un tío que es un psicólogo que hizo a propósito de no sé si me escucha bien. Ya, ahí sí, ya. No, se fue la comunicación con Kevin Omar, pero si mientras tanto alguien quiere volver sobre esto, sobre este asunto, denle madera a ese texto o tomen lo que puedan tomar. Adelante, Juan David, Kevin, Luz Adriana, Ochoa, Oscar Mauricio, Jaime Arboleda se fue. Erika volvió. Bueno. Sí, profe, es que se me había... Se le había ido la energía. Échele carbón. Sí, señor. Bueno, volvamos a lo de hacia eso de la ética mundial. Es que les voy a decir que esto podría dar para conferencias, para disertaciones, para exposiciones, pero luengas exposiciones y apasionadas también. Kevin está volviendo y hace exposiciones muy lindas. Buenos días. Por ejemplo, tiene que ver con la universalidad de las religiones, pero que encarnan las religiones y qué valores hay ahí, qué podemos nosotros recoger de ahí. Hay unas preguntas. ¿Podrán los hombres negar ese impacto de las religiones? Y eso es un asunto de antropología o es un asunto de historia. ¿Podrán explicar los valores encarnados por cada una de las religiones? Conductas de la humanidad. Apalancan, por ejemplo, cuando dicen los judíos,
voy a poner algunos ejemplos, no más. Cuando dicen los judíos, oiga, es que a nosotros, eso está en Israel, lo pueden ver en la prensa todos los días, es que a nosotros la conducta, lo que hacemos con los palestinos, y no quiero decir qué hacen ellos con los palestinos, qué pasa en la franja de Gaza, qué pasa en Cisjordania, qué pasa en las lomas del Golán, qué pasa con la vida muelle y sabrosa que viven ese gran imperio israelí que apoyado por otros, un país tan nuevo, nacido apenas en el 47. Y ellos dirán, es que a nosotros nos apalancan o estamos, signados por el destino, por una herencia y unos valores, de una herencia, como dicen, una preciosa herencia de nuestros antepasados, el Talmud y la Torá, ¿cierto? Dicen de estos y estos valores. Y se van a antepasados para justificar las cuestiones del momento. Y ahí hay unas reflexiones bien tremendas para hacer. Y también tienen que ver con valores, con política, con historia, con derecho, con filosofía, con concepciones del mundo, pero también tiene que ver con la utilización de los discursos para el poder, como sucede en la India. Y ustedes van y dicen, ves, y dirán algunos que es que el Mahabharata y todas las religiones antiguas son las que justifican la existencia de las castas, ¿cierto? Y cuando usted va a ver los textos bíblicos, en ninguna parte ve esto de las castas. ¿Cuándo dice el Talmud? ¿Cuándo dice la Torá? ¿Cuándo la Biblia? Que a las mujeres, como sucede en las sinagogas, tienen que estar escondidas, constreñidas, sometidas, porque ellos no pueden ver una mujer y son hijos de mujer. Y entonces ellos dicen, no, es que nuestros valores son una herencia preciosa del antiguo antepasado y nos remiten allá. Y cuando vamos a ver allá, pues hombre, quedan muy mal porque ha habido hasta excavaciones arqueológicas de sinagogas donde encuentran mujeres, hay mujeres, y entonces les dicen, oiga, y el Talmud de la época de la Misná y todas esas antigüedades a las que ustedes apelan, dice otra cosa. Vea, encontramos. ¿Y saben qué han hecho esta gente? Porque ha habido muchos escándalos, y eso lo han visto ustedes en la prensa. Una vez había una reunión con Obama, con los dirigentes mundiales, y entonces era Hillary Clinton, la secretaria de Estado norteamericano. Y claro, y la prensa judía, oiga, pues la prensa judía, la prensa ortodoxa, ultraconservadora, borró a Hillary Clinton. Oiga, ¿por qué? ¿Y qué por qué? No, porque es que nuestros valores, es que nuestros preceptos morales no permiten que haya una mujer. Oiga, ¿qué tal? Es que nosotros estamos respaldados por miles de años de tradición judía. Y no solo ha pasado así, pasó por ahí cuando Angela Merkel fue a una manifestación contra la masacre de Charlie Hebdo. Tal vez ustedes se acuerdan de eso. Y oiga, Angela Merkel, esa gran líder europea, por Dios. ¿Y cómo les parece que también llegaron y la borraron
borraron a Angela Merkel. ¿Por qué? Porque su imagen provoca pensamientos lujuriosos. Ojo. Y siempre vienen con la misma teoría. Es que nos respaldan miles de años de tradición judía. Y no pasa solo allá, pasa en otras partes. Pero eso son elementos de más y de más discusiones. Prevalidos del discurso religioso, cuántas cosas desde el poder se hacen. Pero hay otras lecturas, que es que, señores, cuando uno vuelve a la lectura histórica, se da cuenta de que, hombre, es que el derecho también ha estado transversalizado todo. Por eso de la religión. Desde la ley de las 12 tablas, que ustedes se acuerdan de ellas, desde la ley también, desde las leyes mosaicas, desde las leyes que hay en el Levítico, hasta llegar hoy en día, oiga Sergio, a la ritualidad que implica el ejercicio del derecho. Ustedes se van a someter a ello, porque ustedes van a ser abogados y muy buenos todos. Oiga, y desde todo lo que hacían los romanos, y bueno, de los cuales heredamos el derecho positivo, de los cuales heredamos todas esas prácticas y toda esa ritualidad, desde los romanos, nosotros que estamos sometidos a esa a esas ritualidades, porque desde las mismas obras de Solón, que eran códigos, eran constitución, la constitución de Solón, y era ritual, no se podía alejar de eso, de la religión. Sí que han pasado muchos años, claro que han pasado muchos años, pero la religión sigue ahí. Con este texto que estamos analizando, sigue gravitando y sigue reclamando, escuchen bien, reclamando que sus valores son comunes y son fundamentales en la enseñanza, en la vida de la gente, ¿cierto? Que las religiones encarnan valores que irrigan casi toda la humanidad, ¿cierto? Hay unos valores, tal vez no todos, pero entonces ellos invitan a que nos pongamos de acuerdo en unos valores que no son comunes, y ahí veo yo un encuentro con Adela Cortina cuando dice, es que hay unos mínimos éticos, y quizá es una pregunta, quizá las religiones que firman este llamado encarnen esos valores éticos. ¿Y qué tal que los valores éticos que encarnen estas religiones y las que estas religiones proclaman, promueven, llaman, pues nos ayuden a ese nuevo orden mundial? Bueno, y si llegamos al nuevo orden mundial, habrá quien me diga también, no señores, y esto está para discutir, no necesitamos un nuevo orden mundial, es que el nuevo orden mundial nos lo están creando desde arriba, y desde arriba para que baje como el remolino chupamanchas hacia nosotros, hacia la localidad, y nos absorba, como hace los torbellinos, ¿cierto? Bueno, y que hay una cultura de la solidaridad y un nuevo orden, y sobre un nuevo orden económico justo. Bueno, ¿qué tendrá que ver eso con lo que piensen las minorías? Mucho que debatir, que discutir, mucha tela que cortar de esto. Bueno, sigan compañeros, tienen la palabra y a ver hasta dónde podemos llegar. Profesor, Adelante, Kevin. Bueno, tengo problemas con la cámara, lo hace un poco lento a mi yo computadora. Entonces, quería hablar sobre el tema a propósito de lo que
hablaban compañeros, y creo que es necesario hablarlo desde una perspectiva antropológica, lo que usted dice, ¿no? Bueno, en la antropología se habla de dos formas como se ve el mundo. Uno que es la forma etnocentrista y otra la forma relativista, desde el punto de vista del relativismo cultural. Bueno, el etnocentrismo es una postura que, bueno, pronuncia William Graham Summer, que nos dice que existe una manera como ver al mundo, ¿no? Y esto es que las culturas dominantes, que son aquellas culturas de los países en potencia, pues implantan un tipo de civilización como parámetro mínimo, y todo aquello que no se acomode a eso es una cultura inferior, es una cultura por educar, es una cultura por conquistar. Y entonces el fin del etnocentrismo es que todos vean el punto de vista que piensen como ellos quieran, ¿no? Y que esa es más o menos la cultura de los derechos humanos, la idea de ética que tenemos, ¿no? Que todos nos acomodemos a esa forma de pensar, porque si no somos salvajes, porque si no somos bárbaros, porque si no somos todo ese sentido despectivo que ellos nos llaman. Bien, entonces este etnocentrismo va de la mano con la imposición de una cultura superior, que cuando choca una menor, pues la superior siempre va a ganar, ¿no? Y esto se refleja desde diversos puntos de vista. La estética, cuál es el estándar de belleza que nosotros vemos. Todo lo que se parece a lo europeo o lo nórdico es bello, y lo que es oriundo, pues no digamos qué cosa se parece. Ya cada quien ya sabe a qué me refiero. Más o menos esa es la idea del etnocentrismo, ¿no? Bien, surge otra postura que es el relativismo cultural, que lo postula Frank Oas, un antropólogo, y nos dice que para liberalizar a una sociedad y generar desarrollo, es necesario que se respete a cada cultura, que no sea impositiva, sino sea mediante censo, que se acepte las diferencias de cada sociedad, porque los principales problemas que surgen es justamente por la imposición de la cultura dominante, que tiene unos parámetros de ética, y llegan a una cultura que no entiende nada de eso, de los parámetros éticos que ellos tienen, y se les impone. O si no, se les castiga, o si no, pues se les trata como se lo trata a los oriundos de África, como se los trata a los indígenas de la selva centro. Entonces, estos dos parámetros, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se propone el relativismo? Que lo único humano que compartimos es que somos diferentes, y que la igualdad busca que es solo aplicable para un mundo homogéneo, ¿no? Para un mundo que es civilizado, ¿no? Supuestamente, ¿no? El civilizado, ya como les dije, debemos entenderlo como que todo aquello que se parece a lo nórdico, a lo europeo. Y entonces creo que los derechos humanos y la ética tiene una visión etnocentrista, una forma de imposición, de decir, toma, eso es lo que está bien, y lo que tú hagas. Se le fue el audio a Kevin. Y está. Listo. Latinoamericana, ¿no? Kevin, se te fue
el audio. Kevin, a ver si Kevin nos desarrolla lo de... No, eso fue ¿Cómo? todo, profesor. Comunicarnos. Kevin viene desarrollando esas dos posturas, el etnocentrismo, es decir, y lo que decíamos, Kevin. No, profesor, estoy abierto a escuchar. Ya, algunos. listo. Continúa, Kevin. Sí, dígame. Continúa con tu exposición que se te había cortado. Kevin está desarrollando la posición etnocentrista y cómo quiere dominar al otro, y cuando el otro no está de acuerdo a esta posición, entonces hay que educarlo. Adelante, adelante. Uno es etnocentrista. Sí. Bueno, entonces, mientras Kevin arregla, pido la palabra. Adelante, Juber Lemus, adelante. Mientras Kevin organiza ya, ve tú aportándonos ahí. Buenos días, compañeros. Entonces, con un análisis a esa lectura, pues debemos de plantearnos una pregunta o cuál es el problema que encontramos allí, ¿cierto? Para lo que me he planteado la siguiente pregunta, que la hice casi textualmente en la lectura. ¿Por qué no hay una ética global cuando existen las bases para ello? ¿Cierto? Entonces, si nos vamos, digamos, a la historia, antes de la globalización, ¿cierto? Sabemos de que la cultura no se conocía, ¿cierto? Donde lo que hacía de que cada cultura siguiera sus mismos preceptos, ¿cierto? Pero después de la globalización, es decir, la interconexión entre todo el mundo, inician a conocerse la cultura, ¿cierto? A conocer lo bueno y lo malo de cada una de ellas, a relacionarse. Entonces, cuando nos relacionamos, hay cosas de que para mí son buenas y que para otros son malas. En ese caso, ¿qué es lo que se debe hacer? De llegar como un consenso y mirar qué es lo mejor para ambos, ¿cierto? Entonces, con lo de la revolución industrial, que vemos de que la economía tiene una gran evolución, es decir, de que cada día hay mejores condiciones económicas para erradicar que la pobreza, la violencia. Entonces, si hay mejores condiciones económicas, entonces, ¿por qué hay más pobreza ahora que antes? Pues es algo injustificado. Nos damos cuenta de que la ética apunta casi siempre a los mismos valores. La religión apunta a los mismos valores. Si nos vamos a los mandamientos, es cierto, que casi todos buscan que no matarás a tu prójimo, ¿cierto? No codiciarás, honrarás a padre y madre. En resumen, todos apuntan de lo mismo. ¿Y quiénes se encargan de llevar a la sociedad estos mandamientos? Las religiones. Ahí es donde apunta la lectura que dice que las religiones, afirmamos que los valores comunes se fundamentan en las enseñanzas de las religiones y que eso es lo que asienta la base de la ética mundial. Entonces habla lo común, lo mínimo que conoce toda sociedad. Y si toda sociedad conoce esos valores comunes, ¿por qué no todas las sociedades tratamos de actuar de esa forma? ¿Cierto? Entonces nos damos cuenta de que no es porque el hombre desconozca esos valores. El problema es en la práctica, ¿cierto? Todos sabemos cómo debemos de actuar, pero nunca ponemos en práctica esos preceptos. Entonces, a eso es lo que nos invita esa lectura, a poner en práctica todo aquello que nos hace una mejor sociedad. Y de que eso empieza, no digamos por cada persona, ¿cierto? Aquí todos estamos hablando
de qué debemos de hacer para que el mundo sea mejor, ¿cierto? Pero siempre esperamos que inicie en otro lugar, pero es desde aquí que inicia el cambio. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, es posible que haya una ética global. Pues eso es por ahora. Me gustan mucho tus reflexiones, Juber Lemus. Créeme que sí. Sí. Y eres muy juicioso leyendo los trabajos. Qué bien. Sí, uno podría preguntar, Juber, y en aras de discusión, venga, escójame un valor. Oiga, Kevin, esto está duro. Jonathan ya se puso el uniforme. Ya Jonathan debió haber puesto las primeras inyecciones del día. Oiga, Romario, a ti también te digo, y Eduardo, a todos. ¿Qué tal uno escoger? Bueno, escojamos 3 o 2, o 1, no, 3. El 3 es bueno. 3 valores universales. 3 valores universales, como apela Juber. Sí, es que es unos valores que nos permitan a ver que no nos cojamos mucho de las mechas en el mundo, ¿cierto? ¿Y sobre qué bases? Y después nos preguntamos si esos valores tienen raíz en las religiones, en las costumbres. Después nos preguntamos por la antropología. Podría ser una mecánica de estudio del asunto. Por ejemplo, oiga, Jonathan, usted escogería 2 o 3 valores. Usted tiene 2 o 3 valores identificados para que el mundo no se agarre de las mechas. Y recuerde que Eduardo habló ahorita de un tema tan bonito como la otredad. Revisen ese concepto de la otredad, que entre otras cosas es tan poético. Uno lo encuentra en Hobbes, pero lo encuentra también en Aristóteles, ¿cierto? Pero no hace mucho también que se reencauchó ese concepto. Hombre, es que el otro no es igual a mí, pero qué chévere que esté ahí, qué tan bueno. El otro no es igual, pero está conmigo y lo acepto, lo adopto, lo traigo conmigo, está conmigo. La otredad. Bueno, oiga, Jonathan, ¿usted qué opina, hombre, Jonathan? Ahora que yo te veo, hombre, es que la Luz Adriana se cansó de Ochoa. Yo creo que les puedo mandar plata, dinero, para que compren datos y puedan poner las cámaras. Les puedo mandar vía celular, pero es que hablar con una foto, tengo la foto de mi abuela, oiga, encantadora. Mi abuela era entre india y negra. Eso viene siendo como qué, como mulata, chosno, como qué, hombre. Encantadora. Vea, ahora sí, Juan David, ¿por qué se cansan de la cámara? Vengan que lo estoy viendo. Yo los veo, los siento, los huelo. Uno sabe quién ya se bañó, quién no se bañó. Lady Sorani. No es que uno hablando con una foto es muy difícil. Entonces estamos hablando, muchachos, de qué tal. Profe, que tengo dificultades con por el eso, internet mañana para la te mando, cámara. me mandas tu dirección, te mando un teléfono de alta gama. Gracias, profe. Le agradezco muchísimo, muchísimo. Un plan no de datos, te va a mandar, es una instalación particular. Bueno, porque la universidad está apoyando todo esto, todos los recursos que necesiten, cuenten con ellos. Bueno, ¿qué tal? Entonces la pregunta, escojamos pues 3 valores. Eso es un ejercicio tremendo. Podríamos durar, ¿qué? 2 años o una clase, ¿no? O 2 horas, no sé cuánto. Escojamos 3 valores. La solidaridad. ¿Usted qué dice? Por ejemplo, hay uno, Jonathan y muchachos. Oiga, Catherine Quintana, ¿usted qué no ha hablado? ¿Usted qué opina que si toda la humanidad adopte un valor, y piensa si es un valor, de la solidaridad? Eso suena muy bonito. ¿Sabe usted cuáles eran los 3 valores que llevaron a que la Revolución Francesa y ese derrame de sangre y ese rodar de cabezas estrenando la guillotina? Oiga, ese rodar de cabezas en Francia fue tremendo.
¿cuáles fueron los 3 valores que llevaron a que esa gente hiciera esa revolución? Uno de ellos. Bueno, profe, libertad, fraternidad y... ¿Cuál? ¿Cómo es? Libertad, fraternidad y me falta uno. Igualdad. E igualdad. Eso Liberté, fraternité, igualité. Ah. Liberté, fraternité, igualité. Eso. Y la bandera francesa son esos 3 colores. Esos colores podrían ser universales. Y les voy a poner esos 3 valores. Y les voy a poner esta. Si las democracias que tenemos en Occidente, todas nacieron en esa revolución, después de la Ilustración, la escuela de la Ilustración, ¿se acuerda, Kevin? La Ilustración, Montesquieu, Robespierre, Danton, Rousseau, ay, esos hombres, que la tradición de poderes. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Ese rompimiento contra la monarquía, Kevin. Quisiera... Sí, justamente con respecto a su pregunta, quería responder en que no se debería pensar a los derechos humanos como un sistema de valores. Levemente, el profesor Valencia Restrepo hace un estudio sobre los principios y la forma como lo abarca es como que la que más me agrada, porque saca los principios de los valores, lo diferencia muy bien. Y también en un trabajo del profesor Iván Cordero, revelando los principios, como que también hace una diferenciación. Creo que pensar que los derechos humanos son valores es justamente lo que nos ha traído problemas actualmente, ya que si nos damos cuenta, los problemas entre oeste es un choque de valores. Por un lado, interpretan a los valores de esta forma y por el otro lado lo interpretan de otra forma. Quisiera pensar que los derechos humanos son más que todo un sistema de principios, ¿no? O sea, principios que no son creados por el hombre, pero que ya están insertas en el mundo, ¿no? Uno de esos es la vida. El hombre no lo crea, pero interviene en ello. Simplemente lo descubre y regula esas cosas. Desde cuándo se debe de proteger y cómo se debería fomentarlo con seguridad y brindando todos un sistema normativo que lo asegure y cosas así. Entonces, basándonos en esas preguntas de valores fundamentales, para precisar más a mi idea, yo pienso que lo diferente debería ser un principio universal. Si queremos que los derechos sean universales, como se dice, entonces hay que fomentar lo diferente, respetar lo diferente, y yo pienso que la libertad también, pero no una sola libertad que se centre en la libertad de contratar, en la libertad de vender, en la libertad de adquirir propiedad, no, sino una libertad más que proteja la libre expresión de la persona y todo eso. La igualdad resulta chocante, la verdad, si lo analizamos a fondo. Por eso es como que lo dejo ahí a discusión. Y bueno, eso serían, creo que los derechos que yo considero. Gracias, Kevin. Uy, volvimos a la otredad, Kevin. Volvimos a la otredad. La diferencia como principio, eso ahora es un boquete importante. Además, ahora es un boquete, yo conozco unos amigos que tampoco están muy de acuerdo con Hernán Valencia Restrepo y en su texto maravilloso. Aquí lo tengo, un texto que nos ha acompañado por años, creo que fue de los primeros textos que compré en mi carrera de Derecho, y en verdad que ilumina mucho la nomoárquica para definir, no
puede que no sea esta nomoárquica, pero la nomoárquica y el pensamiento sobre los principios como camino, ¿cierto? Puede que no sean estos, pero para escoger unos, para elegir unos, para privilegiar unos principios sobre otros, ¿cierto? Porque como dice el maestro, no son taxativos. Mírela ahí, nomoárquica principialística jurídica. Kevin lo está viendo. ¿Lo ve Kevin bien? Bueno, Hernán Valencia Restrepo, un compañero y profesor, se enfrentó filosóficamente al maestro y que maravilloso, murió nuestro gran amigo Juan Pablo Posada, el único filósofo que yo conocí, con quien tuve el gusto de partir. Bueno, a Fernando se fue, porque le criticaba mucho su nomoárquica a Hernán Valencia Restrepo, cuando aquí todo el mundo le prendía o le prende velas a Hernán Valencia. Bueno, esos principios, la libertad, él dice, bueno, también cuestionemos la libertad. ¿De qué libertad se trata? Llenemos eso de contenidos. Esa es una reflexión ética, como las libertades que tienen, la libertad que tienen los poderosos o los diferentes, lo que hablamos en la India ahora, de someter a otros seres humanos. Oiga, tienen su libertad de someter a los seres humanos a los más grandes vejámenes, la libertad que tiene el gran capital de esclavizar grandes multitudes, hordas de africanos en África, en las cunas de la democracia, en España, en Alemania, en Francia, todavía tienen la libertad de esclavizar a mano de obra barata, como tiene la libertad de esclavizar a los a los asiáticos, muchos asiáticos, para construir esos maravillosos edificios que tienen los árabes allá en el Cuerno, en Arabia y en todas estas partes. Y en verdad, pues, parece ser que se apela a esos principios de libertad como una maravillosa herencia cultural, religiosa, humanística, europea, pero esas libertades mismas tienen un cierto contenido. También muy bien poner en entredicho esa tal libertad, pero hay que discutirla, hay que reflexionarla y hay que llenarla de contenido. ¿De qué libertad estamos hablando? La libertad que nos querían, que impusieron aquí los paramilitares. Venimos en nombre de la libertad y la democracia a mochar las cabezas en estos municipios y a cortarle las cabezas y a usar la motosierra en nombre de las libertades del capital y de la libertad de los inversionistas exitosos que los mandaron a hacer esa maravillosa reforma agraria que ellos hicieron. Una reforma agraria que constituyó el quedarse con muchas tierras. ¿De qué libertad hablamos? Maravilloso eso. ¿Y la diferencia? Las diferencias como principios universales. Reconozcamos que somos diferentes y que tenemos todos los derechos a estar aquí en esta tierra. Los invito, muchachos, entonces a que continuemos la charla la semana entrante sobre este tema, y a este le podríamos agregar otro. Es que esto nos queda muy corto, esto todavía está muy cortico. Por ejemplo, hablemos desde la ética del preámbulo de la Constitución Europea, que no está ratificada tampoco, pero hablemos de eso, a ver qué nos dice. Desde este mismo texto, hablemos de qué sigue siendo el derecho y qué valores sigue encarnando. Si es que esos valores con que se constituyó, que se pusieron ahorita en cuestión, esos que
por los que apeló la Revolución Francesa y que acá nos trajo Bolívar, O'Higgins, San Martín y todos estos ilustrados, porque eran unos ilustrados, Antonio Nariño, todos esos ilustrados heredando, estudiando francés, hablando francés, del francés, los tradujeron acá y sobre eso, muchachos, construimos eso que tenemos hoy en día. Miren hasta dónde nos vamos a un examen ético, que es hasta cuestionar esos valores sobre los cuales se construyó la Revolución Bolivariana. Y bueno, ¿y qué de eso sirve, qué de eso no sirve? ¿Y qué de eso hay que vomitar? ¿Qué de eso hay que regurgitar? Podríamos hacer el ejercicio. Y siempre esto quedará en punta, porque eso es la reflexión ética. Se parece mucho la reflexión ética al Khalilei Dimna. La conocen. El Khalilei Dimna es un libro muy antiguo, Baidaba, pero eso es de construcción colectiva, una construcción colectiva de filosofía oriental, pero muy antigua, porque no solo es hindú, sino que es también fenicia, y ahí hay enseñanzas de los griegos más antiguos, y me imagino que de los babilonios, y de culturas ya desaparecidas como la que se dice de Ur, y reinados orientales que también desaparecieron. Y en el Khalilei Dimna, pues nunca se terminan de contar las historias como en las 1001 noches. Y una historia lleva a otra, y la otra lleva a otra, y los animales siguen contando historias porque siempre son animales los que cuentan las historias. Así pasa con la ética. Una cosa nos lleva a otra y la otra a otra, y ese tejido es el que nos permite estar vivo. El título de cuál, el Khalilei Dimna, no, me preguntaba, era ahora por el de Hernán Valencia Restrepo. Hernán Valencia, el maestro Hernán Valencia, de aquí de Medellín, antioqueño. Bueno, Kevin, Nelson, Juber, Lady, Sergio, Romario, todos, Jonathan, me encantó, Fernando Gaviria, que se fue también hace rato, Luz Adriana, Juan David, a todos mi abrazo académico, les deseo lo mejor y continuamos con estas reflexiones éticas la próxima semana. Si aún estoy en la universidad, porque el hecho de no haber ido a la universidad, pues es posible que ellos vayan a disponer de esta cátedra para otro profesor. Entonces, les deseo lo mejor, mi abrazo para todos y sigamos en la reflexión. Podríamos todavía mantenernos con ese texto, el cual hay que llenarlo de contenido. Miren que nos vamos hasta el derecho romano para hacer un análisis de eso. Nos fuimos a la antropología, nos podemos ir a la filosofía, nos podemos ir a eso que ellos dicen, y por ahí hay un texto sobre Dustin, bueno, o analizar qué significa eso del nuevo orden mundial, y con seguridad que van a ir a analizar esas propuestas de Santa Fe 1, 2 y 3 en la construcción del orden mundial en América, o lo que tiene que ver con el Club de Bilderberg, que tiene que ver con el orden mundial y la formación de unas éticas para todos, y que tiene que ver eso con seguir en una lucha por la independencia, por la individualidad, por la diferencia, por la otredad, por la alteridad que nos hablaba ahora el compañero Eduardo Pérez. Qué buen recuerdo eso de la alteridad. Entonces, es siempre una maravillosa confusión y una maravillosa mixtura de textos, porque aquí entra mucha cosa, y una invitación a que sigamos no hablando tanto de los textos, sino a ver qué nos hablan esos textos a nosotros, y nosotros qué le podemos devolver, qué podemos regurgitar y qué podemos espetar, vomitar, analizar. Listo. Que queden entonces las próximas jornadas para esos ejercicios del espíritu. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Bueno, compañeros. Profe, muchas gracias a ustedes. Que estén todos. Bueno, Bueno, pues.
Me encanta verlos bien, hombre, verlos libres de coronavirus, no se expongan. Vea, ahí acaban de poner